Buenas noches, doctor. Buenas noches. Buenas tardes, doctor. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, doctor. Hola, ¿cómo estás? Enviamos el reporte ya. ¿Cuántos son ustedes? Cordial saludo, doctor. Bien, doctor, muchas gracias. Ah, bueno, ¿cuántos son ustedes? Como 80. ¿80? Uy. Bueno. Esperemos 5 minutos mientras se conectan los demás compañeros para iniciar. Ok. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Olga, ¿cómo estás?
¿Tuvieron alguna dificultad para ingresar? No, señor. No, señor. Doctor Bautista, buenas noches. No, señor. Alex, buenas noches, ¿cómo está? Doctor, de todas maneras, al ingresar a la plataforma Sí. para hacer la inscripción de la materia, a mí me dejó ingresar sin necesidad de contraseña. Ah, automáticamente ya. Ah, listo. Bueno, Sí, señor. Muchas gracias. bueno, gracias a ustedes. Me dicen que son 80. Buenas tardes, doctor Bautista. ¿Cómo está? ¿Qué más, Andrés? ¿Cómo está? Bien, señor, compañeros, creo que estar pendiente porque hay dos. Hay una que no deja, que deja ingresar sin la contraseña, pero la otra sí tiene contraseña. Entonces, de pronto, cuando el profesor se vaya a dar cuenta quiénes están matriculados, solamente le va a mostrar los que ingresaron por la parte de la contraseña. Ok, listo. Sí, Andrés, tienes razón. Debe ser la de abajo, que es la que pide la contraseña, ¿cierto, Andrés? Uy, ese dato sí está importante porque yo me matriculé. A mí tampoco me pidió contraseña, doctor. ¿No? Bueno. No, señor. Bueno, lo importante es que la matriculen para que no haya dificultades al final del módulo que Pero doctor, en la no mía estén matriculados. me pidió contraseña, pero está su perfil, todo. Está su contenido programático, está todo. Está Sí. la metodología de evaluación. Ok, Sí, lo que dice Edgar es verdad. Yo de hecho me fijé que su señoría ver su nombre ahí y está todos los datos completos. ah, bueno, listo. Bueno, Yo listo, inclusive esperemos el decreto y la ley y el decreto ya los Sí. descargué, doctor, inclusive. Listo, linda, gracias. Bueno, doctor, gracias. Bueno, esperemos 2 minutos y empezamos ya con los que estemos, porque si no, entonces nos da aquí las 8 y no empezamos. 38 participantes, me dicen que son 80, o sea que falta la mitad. Bueno, esperemos los 2 minutos e iniciamos con los que estén. Y ahí le vamos dando ingreso. ¿Qué otra materia van a ver después de esta, de la mía? Hacienda Pública. Hacienda Pública, ¿con quién la tiene? Economía y Hacienda Pública. ¿Con el doctor Garzón? Con el doctor Francisco Puentes. ¿Nuevo? ¿O ya les No había sé, no he dicho? tomado clase con él. No hemos tomado, por lo menos no hemos tomado clase con él. Conmigo tampoco. Recuerde, no. Con su señoría tampoco. Sí veo que todos son nuevos. Sí, este grupo Con el nunca le doctor había José. dictado. Yo sí ya tomé con usted el Aurals, doctor. ¿Quién me habla? María Bernal. Ah, ok. ¿El laboral individual y colectivo? Sí, señor. Bueno, Sí, señor. listo. En la mañana. Ah, ok. Listo, el resto creo que sí son nuevos todos. O sea que es la primera y la única vez que les voy a dictar clase porque ya ustedes están en noveno, entonces les queda muy poco. ¿Cuándo se gradúan? ¿En marzo del año entrante o en diciembre? Febrero. ¿Febrero? Marzo del año entrante, Dios mediante. Marzo, sí, señor. Febrero, marzo, sí, 5 señor. de marzo, con el favor de Dios. Ujú. Y llevan todo el día, ya hicieron consultorio jurídico, la tesis, etcétera. En esas En estamos. consultorio jurídico. Ah, Estoy bueno. en consultorio, doctor. Ah, bueno. ¿Y qué tal? ¿Muchos casos de laboral? No, doctor. ¿No? Está pesadito los casos, o sea, no está llegando mucha cosa. Ah, por lo de la pandemia. Sí, Mm. señor. Bueno, esperemos que solucione pronto. Bueno, listo. Entonces, iniciemos por respeto a ustedes que se conectaron de manera muy puntual. Bueno, entonces mi nombre, para los que no me conocen y para los que sí, es Carlos Bautista. Yo soy el encargado de dirigir la cátedra de Consultorio Jurídico 3. Bueno, es un placer como primera medida estar de docente de ustedes por primera vez. Les doy, digamos, la bienvenida formal por parte de la universidad, deseando que todos ustedes se encuentren muy bien de salud, que es lo más importante, junto a sus seres queridos, y que, digamos, tengamos la posibilidad de salir lo más rápido posible de esta situación, a pesar de que se empieza a ver, digamos, una cierta normalidad. Esperemos que en términos de la vacuna se pueda
tener acceso a ella lo más pronto posible y que sobre todo contemos con la salud, que es lo más importante en este momento. Entonces, bienvenidos y que ojalá esta oportunidad de clase virtual, que ya son prácticamente 4 o 5 las que llevamos en este año, pueda salir de la mejor manera y pueda aportarles a esa formación que ustedes están en este momento consolidando para muy próximamente, en un corto plazo, ejercer la profesión. Entonces, como es mi costumbre, vamos a señalar algunas reglas de oro que vamos a tener en cuenta para el desarrollo del módulo y de esa manera no tener, digamos, ninguna dificultad. Entonces, allí hay, digamos, unos documentos cargados en la plataforma, como el perfil del docente, entonces ya ustedes mirarán quien les habla qué experiencia académica y profesional tiene, para no repetirla. Y allí hay, digamos, una serie de protocolos que vamos a seguir en estas clases virtuales. Entonces, lo primero que veo al observar, digamos, los participantes de esta sesión es que algunos, no todos, pero sí unos casos, no se han identificado con el nombre y apellido. Por ejemplo, acá veo George, por acá veo iPhone. Entonces les voy a pedir el favor de que se identifiquen con el nombre y apellido. Esto para efectos que el representante Mario ya se conectó, nuestro representante. Para efectos de que nuestro representante entonces tome la respectiva lista de las personas que asisten a la sesión y no tener dificultades a la hora de tener en cuenta la asistencia a las clases. Entonces ustedes ya saben que con el 20% de inasistencia perdemos la materia, entonces es importante asistir a las sesiones que están programadas a las 6 de la tarde durante estos 20 días. Entonces es necesario que cambiemos la manera de identificarnos allí, nombre y apellido, para poder saber quiénes asisten y quiénes no asisten. Y después hacer, digamos, el cotejo con el listado que nos envía la universidad. Entonces, les pido como primera medida ese favor. Lo segundo, sé que esto es un poco difícil para ustedes, estar durante 2 horas frente a una pantalla, entonces trataremos de que las clases sean un poco dinámicas, que tengan la posibilidad ustedes de participar, de preguntar, de intervenir y de, ¿por qué no decirlo?, de enriquecer un poco el debate en materia laboral, que es lo que vamos a ver nosotros en este consultorio jurídico. Y para ello, pues, es importante establecer, digamos, una regla mínima, y es la de respetar, digamos, la participación. Ustedes tienen ahí en esta herramienta una forma de levantar la mano para que ustedes puedan allí indicar que quieren participar o mencionar algo. Del resto, pues vamos a tener los audios apagados. Entonces, ustedes saben que estas clases se están grabando. Entonces, para que haya respeto por todos los participantes de la sesión, entonces vamos a tener siempre el audio apagado para que no haya ningún inconveniente. Y en la medida en que quieran participar, entonces levantamos la mano y yo le voy otorgando el uso de la palabra a quien desee intervenir en el orden que la levante. Si bien yo no les exijo que, digamos, por temas de derechos fundamentales, de derechos humanos, que activen la cámara, sí sería bueno si a ustedes a bien lo tienen, cuando participen, pues puedan activar la cámara para mirar quién está participando y no me sienta solo hablándole a un computador, sino que haya la posibilidad de que ustedes, por lo menos en la medida en que vayan participando, levanten activen la cámara para este efecto. ¿Listo? Entonces, esas son las 2 primeras reglas que vamos a tener en cuenta.
La tercera regla. Vamos a abordar una temática, como ustedes son ya de consultorio jurídico en 9º periodo, entonces vamos a dividir toda esta temática en esas 3 fases que ustedes vieron, o esas 3 disciplinas que ustedes vieron durante la carrera, es decir, laboral individual, laboral colectivo y procesal laboral. Entonces vamos a dividir más o menos cada una de esas sesiones en 6, 7 sesiones cada una de esas disciplinas, orientado más a de pronto a recordar, a de pronto consolidar unos conocimientos que quizás ustedes los tienen claros, pero que vamos a tratar de recordarlos un poco y de consolidarlos para efectos en el mediano plazo y en el corto plazo, que es consultorio jurídico, los puedan aplicar allí y ya obviamente cuando estén ejerciendo la profesión. Entonces, en esa medida, pues las herramientas que vamos a tener que utilizar, pues va a ser el código sustantivo del trabajo, el código procesal del trabajo, eventualmente el código general del proceso. También vamos a tener en cuenta la Constitución y en materia de derecho laboral colectivo, cuando sea necesario, pues vamos a hacer referencia a convenios de la OIT y seguramente ustedes estarán enterados y seguramente ya han leído el decreto 806 del 4 de junio del 2020, que se expidió un decreto legislativo que se expidió al amparo del estado de excepción para efectos de presentación de la demanda y todas aquellas actuaciones que se van a surtir haciendo uso de las tecnologías y la comunicación, pero los vamos a recordar o vamos a socializar y vamos a estudiarlo cuando estemos en la fase de el estudio de procesal laboral. ¿Listo? Entonces, eso es importante para que lo tengan allí en cuenta. En cuanto a la evaluación, que es lo que a ustedes a veces les preocupa tanto. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. A medida que vayan transcurriendo las sesiones, pues yo les voy a anunciar qué día vamos a hacer las evaluaciones, como quiera que, a pesar de ser unas sesiones virtuales, pues es importante reportar una nota, reportar unas calificaciones para que ustedes también tengan la certeza de cómo se trabajó durante todo el grupo y asimismo calificarlos. Entonces, les voy a anunciar solamente el primer parcial cuándo va a ser y es de mañana en 8. Entonces, de mañana en 8 vamos a evaluar todo lo que tiene que ver con laboral individual y trataré de que esa evaluación en las 3 disciplinas, laboral individual, laboral colectivo y procesal laboral, sea de manera práctica, sin perjuicio, y eso sí quiero que lo tengan presente, que cuando yo lo considere los evalúe a través de talleres o a través de algunos ejercicios, etcétera, para que ustedes lo tengan claro. Es decir, vamos a tener siempre que estar preparados para alguna evaluación, para alguna control de lectura, para realizar, digamos, análisis jurisprudencial, etcétera, pero trataré de que solamente las evaluaciones se circunscriban a realizar una evaluación por cada disciplina, una por laboral individual, una por laboral colectivo y una por procesal laboral, en la medida en que llevemos bien el módulo y no haya necesidad de realizar otro tipo de evaluaciones, otro tipo de trabajos, pero si hay necesidad de realizar algún taller, pues lo vamos a hacer, pero trataremos de no llenarnos de tanta trabajo, sino que tengamos la posibilidad de llevar todos estos conocimientos a la práctica. Listo, esa es la tercera o cuarta, la quinta. Mario ya se conectó, nuestro representante. Mario. Profe, buenas noches. Bueno. No, aquí perdido, pero bueno, ya aparecí, profe. Cordial saludo. Ah, bueno, gracias, Mario. Listo, entonces, Buenas Mario, tardes. Buenas tardes. Me hablaba Mario, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, listo. Entonces, Mario, le voy a pedir un favor, que todas las clases vamos a tomar foto de los asistentes, solamente le tomamos foto de la parte derecha, donde están los asistentes,
para que por favor me la envíe a mi WhatsApp. Entonces, todas las comunicaciones que vamos a tener van a ser acá en clase. Es decir, cualquier situación, cualquier dificultad, cualquier duda, etcétera, la vamos a hacer acá en clase. Sin embargo, si existe una situación particular, entonces la canalizamos a través de nuestro representante para que él me la haga saber y la solucionamos, pero que tratemos de que todo sea a través de las clases que vamos a tener durante estas 20 días. Entonces, a través de Mario, cualquier situación la vamos a canalizar allí. Entonces, él es el único que va a tener mi número de teléfono para que me comunique cualquier situación en especial. Entonces, solo a través de Mario o en la clase vamos a solucionar cualquier situación. Eso en cuanto a la asistencia, entonces, para que tengamos ahí en cuenta que Mario va a tomar la foto todos los días de quienes asisten. Y ya saben lo de la asistencia, que con el 20% de no asistencia a la clase, entonces perdemos la materia. Entonces, con esto les quiero decir que es obligatorio asistir a las clases, porque digamos que en virtualidad pues casi que no habría ninguna justificación para no asistir, como quiera que no vamos a hablar de que hay trancón, que estaba trabajando, etcétera, porque todo se va a hacer de manera virtual y tenemos la posibilidad de conectarnos a través de estas tecnologías. Entonces, todo a través de Mario o lo solucionamos acá en clase. Por lo demás, no sé si haya alguna pregunta a medida que vayamos trasegando en el desarrollo del contenido programático. Entonces, ahí vamos dando algunas pautas. Con lo dicho, no sé si hay alguna dificultad. Ya la clave que les había mencionado, entonces del 1 al 6 para los que no están y les informen que deben inscribir la materia para efectos de que no haya ninguna dificultad. Y en esa medida todo está, digamos, yo voy a colgar la información en la plataforma para que ustedes también, estas clases que necesiten de alguna manera volverlas a ver para que refuercen algún conocimiento o algo por el estilo, están colgadas en la plataforma en la medida en que se termine la clase y se vaya colgando en la misma. Entonces, allí tendrán la posibilidad de retomar nuevamente las clases. No sé si hay alguna pregunta, alguna dificultad o algo que agregar o quizás alguna situación que se me haya pasado por alto y que amerite socializarlo de una vez para que no haya ninguna situación en particular. Vamos Yo tengo que a... hacerle una consulta, doctor. Doctor, en cuanto a la inscripción que habíamos hecho, la preinscripción que habíamos hecho en la página con los que no nos pidió código, ¿debemos volverla a hacer con la que nos pidió código? Yo creería que no. Okay. Este fin de semana, con base en las fotos que me envíe nuestro representante, voy a diseñar un listado general para cotejarlo con el que me envía a mí la universidad. La universidad va a estar actualizando, listo. Muchísimas gracias. La universidad va a estar actualizando a diario los listados, entonces probablemente voy a dar, digamos, estos 2 días para que se puedan inscribir y tal, y el lunes de pronto, finalizando la clase o mañana, entonces voy a tomar lista para que tengamos presente quiénes están en el listado oficial y quiénes no, para que no haya ninguna dificultad. Muchas gracias. Bueno, Paola, listo. Edgar. Doctor, buenas noches. Edgar Carranza. Es que quería corroborar. Sí. Estoy en la plataforma y usted en la sesión 1 del 27 de agosto tiene lecturas, tiene 2 archivos en PDF. Sí. Entonces sí estoy en la que es, ¿verdad? Sí, claro. Sí, está. Bueno, entonces sí era para eso, porque a mí no me pidió clave para inscripción, entonces bueno, quería saber si era eso. Igual de pronto mañana o a más tardar el lunes hacemos el ejercicio de tomar lista para que ustedes tengan certeza si están en el listado oficial o no lo están, ya sea por distintos motivos, de pronto que no estemos al día en el pago, pero pues trataremos de que los que no están al día, entonces incluirlos de una vez. Edgar Carranza, ¿ya había visto conmigo materia? No, doctor, no había tenido la fortuna de tener clase con usted, pero bueno, ahí estamos. Bueno, Olga levantó la mano, creo.
Buenas noches, doctor. Buenas noches, Olga Lucía. Tengo una duda acerca de lo que su merced acaba de decir. No te oigo, creo que toca subirle el volumen. Vale. Doctor, si vamos a tomar, si las notas son 3 parciales, ¿cierto? En ese caso, eventualmente, no hay talleres. ¿Le entendí bien? Sin perjuicio de que yo les deje un taller o una... O sea, la idea mía es que hagamos solo tres evaluaciones. Eso es lo que yo tengo presupuestado para evaluarlos. Una en laboral individual, una en laboral colectivo y otra en procesal laboral. Pero si amerita de que haya de pronto la realización de un taller, pues entonces así lo haremos, así lo haremos. Y al final, pues si hacemos más de 3, pues las notas, ¿cómo se van a sacar? Suma y dividido el número de talleres o evaluaciones. ¿Listo? Aquí no va a haber 30, 30 y 40, sino simplemente sumamos y dividimos por el número de evaluaciones, talleres, quizzes, como ustedes quieran denominarlo. Quizzes, talleres, evaluaciones, parciales, como ustedes quieran denominarlo. Si hacemos 4, entonces al final sumamos y dividimos en 4. Si hacemos solo los 3, entonces sumamos y dividimos en 3 y esa es la nota. Esa es la nota que vamos a sacar. Pero si hacemos 5, pues dividimos en 5. Allí hay un correo dentro de los protocolos que yo dejé para que ustedes revisaran. Un correo electrónico para que ustedes envíen los trabajos cuando haya lugar a ello. ¿Listo? Entonces, a través Perdón, doctor, muy buenas noches. Habla con Abraham Vaquero Luna. Una pregunta. Sí. Los talleres, pues nosotros venimos ya laborando, estudiando en grupos. Sí. Entonces, no sé si los talleres se van a hacer en grupos o individuales. Ahí vamos mirando. Ahí yo les voy avisando. Si yo veo que es más fácil hacer, digamos, un taller en grupo para que se nos facilite tanto a ustedes como a mí, lo hacemos. Si no, pues yo les diré, la evaluación es individual y me lo envían a tal correo, entonces ahí vamos mirando. Sí, yo lo digo es por el debate que se puede presentar en el grupo para contextualizar un tema específico. Listo, ahí vamos mirando. O sea, lo único fijo hasta este momento que vamos a tener para el próximo viernes es la evaluación de derecho laboral individual. ¿Listo? De este viernes en noche. ¿Viernes o jueves? Viernes. De este viernes de mañana en 8. Esa es la primera evaluación que vamos a hacer. Entonces trataré de que las evaluaciones sean los viernes, pero pues ahí vamos mirando. ¿Listo? Bueno, ¿otra pregunta o hasta ahí ya está claro todo? Bueno, listo. Entonces, si no hay preguntas, si hay... Buenas noches. Buenas noches, Andrés. Con John Jairo Bautista. Doctor, es que yo quisiera hacerle como una recomendación, pues obviamente todo depende de usted, ¿no? Sí. Esos parciales no podrían ser los días lunes, como para que uno pueda tener el sábado y domingo para estudiar. Lo que pasa es que hay algunos que todavía estamos trabajando, digamos que un horario normal, sí. Nos queda mucho más fácil poder estudiar un sábado y un domingo. Pues es simplemente una opinión, no sé si se pueda. Bueno, listo, ahí la vamos a tener en cuenta entonces. La otra semana entonces les voy avisando a medida que vayamos avanzando en la temática, entonces ahí les voy diciendo para que por lo menos con 2 días de anticipación, cuándo va a ser el parcial. Si no logramos avanzar hasta el día viernes con toda la temática y laboral individual, entonces quedaría para el lunes, pero ahí vamos mirando. ¿Listo? Listo, doctor, muchas gracias. Bueno, listo. Entonces, si no hay más preguntas, entonces vamos a arrancar a ver hasta dónde nos da el tiempo con nuestro tema del día de hoy. Entonces, como ustedes se pudieron dar cuenta, el tema de hoy es trabajadores dependientes y trabajadores independientes. ¿Listo? Y esto para explicar al final de la clase solamente un artículo del Código Sustantivo del Trabajo y que seguramente va a tener, digamos, implicaciones desde el punto de vista de laboral individual, de laboral colectivo y de procesal laboral. Entonces, siempre digamos que vamos a arrancar con esta temática que seguramente ustedes conocen muy bien. Entonces, el tema de hoy es trabajadores dependientes versus trabajadores independientes. Como les anuncié, como les mencioné al principio de la conversación,
Cuando vayan a participar, entonces levantamos la mano y con gusto le damos el uso de la palabra a quien desee participar. Miren, acaba de entrar Huawei Y9. Entonces, a eso me refería cuando les decía que vamos a cambiar la manera como nos identificamos en la clase por el nombre real, Pedro Pérez, para que tengamos la posibilidad de saber quién ingresa y quién no ingresa a la clase, para yo poderlos identificar y que no haya ninguna situación, porque si yo voy a tomar lista y entonces digo Huawei Y9, entonces yo no sé quién es esa persona. Entonces la idea es que cambiemos la denominación y tener claridad, porque entonces en esa medida yo diría no asistió a clase, porque no tenemos identificación plena de la persona. Listo, entonces arranquemos ahora sí. Tenemos el tema de hoy, trabajadores dependientes e independientes. Voy a ahondar el tema es especialmente de trabajadores dependientes. Sin embargo, quiero preguntarles como primera medida, cuando hablamos, sí, ese es Olga Lucía, cbautistadocente@gmail.com. Ese es el correo para efectos de los trabajos. Bueno, cuando yo les hablo de trabajadores independientes, ¿a qué hacemos alusión? ¿O cuáles podrían ser los ejemplos o las categorías que se pueden encuadrar dentro de los trabajadores independientes? Si vamos a participar, levantamos la mano. Trabajadores independientes. ¿A qué hacemos alusión? Edgar. Doctor, los trabajadores independientes son aquellos que no están sometidos, digámoslo así, por el imperio de la ley a un contrato laboral, sino pues ellos trabajan en base de sus honorarios, dependiendo de su actividad económica, ¿no? Correcto, listo. Entonces ya tenemos acá un presupuesto de los que acaba de mencionar Edgar. Entonces nos dice que los trabajadores independientes son aquellos que no están sometidos bajo la figura de un contrato de trabajo. Entonces la siguiente pregunta que voy a formular con base en lo que acaba de mencionar Edgar es, ¿será que esos trabajadores que sí son dependientes, esa relación laboral se circunscribe solamente a un contrato de trabajo? Paola, que tenías la mano arriba. Paola Hernández. Señoría. Sí. Bueno, pues si bien tenemos que los trabajadores independientes son aquellos, como lo mencionaba Edgar, que no están mediados por contratos fijos, sino por prestación de servicios puede ser, y su remuneración es bajo la figura de honorarios. Los trabajadores dependientes sí están vinculados con un contrato de trabajo y por ende pues ya no serían honorarios, sino serían sueldos. Profe, tiene silenciado el micrófono. Bueno, pues estas son las situaciones que se presentan en la virtualidad. Gracias por advertirme. ¿Solamente se circunscribe a la vinculación a través de un contrato de trabajo de aquellos trabajadores dependientes o habría otro escenario donde no sea solamente a través de un contrato de trabajo? Pero ya vamos a tocar esa temática. Pues no necesariamente. Bueno, ya miramos los trabajadores dependientes. Jesús Antonio había levantado la mano. ¿Qué otra categoría podríamos encuadrar dentro de los trabajadores independientes? Independientes. ¿O qué otra cualidad, qué otra característica podríamos predicar de esos trabajadores independientes? Jesús Antonio. Jesús Antonio. Y luego Walter. Bueno, mientras llega Jesús Antonio, entonces Walter. Profesor, yo creo que una de las características de los trabajadores independientes son aquellos que no están sujetos a un cumplimiento de un horario. Y cuando hablamos de horario, ¿a qué hacemos referencia? A la carga horaria que tiene para prestar el servicio o para prestar a la hora a cual fue contratada. ¿Y eso se encuadra dentro de qué elemento del contrato de trabajo?
El horario. Subordinación, profe. Subordinación, listo. Luz Amanda. Gracias, Walter. Entonces, a medida que vayamos participando, entonces bajamos la mano para que tengamos más adelante la posibilidad de participar. Luz Amanda. Profesor, buenas noches. También está la diferencia sobre la seguridad social, ¿no? Porque pues, la persona independiente ¿se paga el mismo o va con el SISBEN? Ok, listo. Andrés. Doctor, ¿cómo está? Estaba aquí viendo y dice que el trabajador independiente es dependiente, está regulado por el derecho laboral, mientras que el independiente está regulado por disposiciones del derecho privado, civil o comercial. Ok, listo, muy bien. Entonces, vamos a contextualizar con base en todo lo que han mencionado ustedes. Entonces, esta parte de trabajadores independientes solamente la vamos a mencionar de manera muy concreta para pasar ya a los trabajadores dependientes. Entonces, ¿qué debemos señalar sobre los trabajadores independientes? Efectivamente, lo que ustedes han mencionado, pues es correcto. Digamos que aquí, frente a estos trabajadores independientes, hay que mencionar que no están, digamos, bajo la figura de un contrato de trabajo, no tienen, digamos, esos elementos que se predican de un contrato de trabajo, es decir, prestación personal del servicio, subordinación y salario, sino que trabajan de manera autónoma, trabajan de manera independiente y no están, digamos, sometidos a, por lo menos, a esta figura del contrato de trabajo. Allí podríamos señalar como ejemplos a aquellas personas que trabajan mediante la modalidad de prestación de servicios, más allá de que en un escenario judicial se pueda demostrar en virtud de la primacía de la realidad sobre las formalidades que estamos en presencia, no de un contrato de prestación de servicios, sino un contrato de trabajo. Pero eso ya, digamos, es desde el punto de vista probatorio, pero digamos que en teoría los trabajadores que están mediante la modalidad de prestación de servicio, entonces sería, digamos, catalogados como trabajadores independientes, como quiera que no se circunscriben, digamos, a un contrato de trabajo con los elementos. Podríamos hablar de aquellas personas que tienen, digamos, la condición de comerciante, es decir, aquellas personas que trabajan de manera independiente, donde de alguna manera no lo regula el Código Sustantivo del Trabajo en esa materia, solo por citar, digamos, esos dos ejemplos respecto a esos trabajadores independientes. Ahora, lo que me interesa a mí, y es, digamos, la manera como vamos a desarrollar de manera muy puntual los trabajadores independientes. Entonces, les preguntaba al principio de la explicación, y creo que fue a Paola la que le pregunté, cuando nosotros hablamos de trabajadores dependientes, ¿hacemos referencia solamente a aquellos trabajadores que están vinculados mediante un contrato de trabajo, o ustedes creen que existe una modalidad distinta a un contrato de trabajo para que una persona se vincule mediante una relación laboral? ¿Qué pensarían ustedes? ¿O solamente se predica de trabajadores que están vinculados mediante un contrato de trabajo? Esperanza. Buenas noches, doctor. Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, doctor, gracias. Pues, doctor, si se puede bajo una modalidad del contrato de prestación de servicios, si en él se configuran los tres elementos del contrato laboral, como es que sea una prestación personal, que haya una subordinación, y pues que haya una dependencia económica. Podría configurarse el contrato de prestación de servicios. Sí, digamos que ese es un tema ya desde el punto de vista probatorio y de la aplicación de la primacía de la realidad sobre las formalidades que se encuentra en la cláusula 53 de la Carta Constitucional. Pero mi pregunta orientada es, cuando hablamos de trabajadores dependientes, ¿solamente hablamos de aquellos que están vinculados mediante la modalidad de un contrato de trabajo o existe otro escenario? Mario. Profe, también está el contrato verbal. El asunto no, sí, es que... esas son modalidades de contrato de trabajo. Ajá. No sé si me hago entender con la pregunta. Es decir, los trabajadores en general solamente se vinculan
a través de un contrato de trabajo o existen otras modalidades de vincularse? Es mi pregunta. Y no estamos hablando de contrato o prestación de servicio, no, estamos hablando de trabajadores dependientes. Sí, profe, mediante un contrato laboral, profe. Sí, claro, pero ¿hay otra modalidad aparte de un contrato de trabajo o no? Diana, Profe, Diana sería Álvarez. para los de las personas que están con el Estado, los de carrera, Exacto, con el la Estado. vinculación por carrera. Listo. A eso quería llegar. Listo. Entonces, ya superamos el tema de trabajadores independientes y ya ustedes saben que no se circunscribe a una relación a través de un contrato de trabajo, que tienen autonomía, que tienen independencia, etcétera, etcétera. Esa parte pues ya ustedes la tienen, digamos, clara. Ahora vamos a hacer la división entre los trabajadores dependientes. Entonces acá, digamos que nos estás dando una idea de cuál es la clasificación de esos trabajadores dependientes. Entonces, por un lado vamos a hablar sobre los servidores públicos, que tú ya mencionaste, digamos, esa categoría de los que se vinculan a una entidad del Estado a través de un concurso de méritos y que ya vamos a analizar. Tenemos los servidores públicos y por otro lado tenemos los trabajadores particulares. Yo quiero que esta clase sea de capital importancia para ustedes porque va a tener, digamos, una incidencia, como les dije al principio de la explicación, tanto en la disciplina del derecho laboral individual como laboral colectivo y procesal laboral. Entonces, esta explicación del día de hoy es bastante importante para efectos de comprender, digamos, las tres disciplinas que vamos a desarrollar durante el módulo. Entonces, esos trabajadores dependientes los vamos a clasificar, por un lado, en servidores públicos y por otro lado, los vamos a clasificar en trabajadores particulares. Entonces, iniciemos por el primero, que es el que, digamos, nos va a demandar un poquito más de tiempo respecto a los trabajadores particulares. Bueno, entonces, ¿quién me puede ayudar el día de hoy para la lectura de algunas de las normas que necesito que leamos para que podamos entender un poco esta temática? ¿Quién me puede ayudar? Que tenga, digamos, a la mano las dos normas que colgué en la plataforma, la Ley 909, el Decreto 3135, el Código Sustantivo y la Constitución Nacional. Entonces, si alguien me ayuda, nos ubicamos de inmediato en la Constitución Nacional, en la cláusula 123. ¿Quién me ayuda con la lectura de ese artículo? María. Bueno, entonces, María, para el día de hoy, entonces me vas a ayudar con la lectura de las normas que necesitemos. María Bernal. Sí, señor. ¿Empezamos con cuál? Artículo 123 de la Constitución Política. Vamos leyendo de manera pausada y vamos explicando lo que señala la norma. Señor, Constitución Política, artículo 123. Son servidores públicos los miembros de las corporaciones. ¿Le subimos un poquito el volumen? Creo que no te oímos. Doctor, ya miro si tiene más volumen, doctor. Me dice si Listo. ahí... a ver si ahí me escucha un poco mejor. Artículo 123. ¿Sí? Okay. ¿Está un poco mejor? Sí, mejoró, pero bueno. Públicos. Sí. Son servidores públicos los miembros de las corporaciones públicas. Sí. Los empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios. Listo. Los servidores públicos están al servicio del Estado y de la comunidad. Ejercerán sus funciones de forma prevista por la Constitución, la ley y el reglamento. La ley determinará el régimen aplicable a los particulares que temporalmente desempeñen funciones públicas y regulará su ejercicio. Correcto, listo. Hasta ahí va la cláusula 123. Bueno, entonces vamos a empezar a diseminar un poco lo que establece allí este 123. Entonces, cuando ustedes hagan referencia a una persona que está vinculada con el Estado, a partir de la interpretación del 123, vamos a mencionarlo de manera genérica como servidor público, ¿ya? Como servidor público es, digamos, la categoría general para aquellas personas que están vinculadas, y ya vamos a mirar cómo se vinculan a estas personas y le damos a la categoría de servidores públicos. Entonces, allí nos dice como primera medida, son servidores públicos aquellas personas que trabajan en las corporaciones públicas.
¿Listo? Corporaciones públicas. Entonces vamos a mirar, perdón, cuáles son esas personas que trabajan en las corporaciones públicas. ¿Tenemos idea de quiénes trabajan en una corporación pública? Se identifica como Rivera, creo que levantó la mano. ¿Quiénes trabajan en las corporaciones públicas? No, no tenemos la Abraham Vaquero. Doctor, yo entiendo como corporación pública lo que es el Congreso de la República, asambleas departamentales, consejos. Yo lo entiendo Bueno, así como esas listo, instituciones. entonces acaba de mencionar 2 corporaciones públicas y esto inexorablemente me lleva a pensar que hay un común denominador allí respecto a esas 2 corporaciones públicas que acaba de mencionar, una el Congreso de la República y otra las asambleas departamentales. ¿Cuál es la forma de vincularse a aquellas personas que trabajan en las corporaciones públicas? Olga Lucía. ¿Por proceso de elección, doctor? Dime. ¿Por elección popular, doctor? Exactamente, mediante la elección popular. Entonces ya tenemos claro, sin haber visto la norma, quiénes trabajan en una corporación pública, es decir, todos aquellos servidores públicos que están vinculados mediante una modalidad que es elección popular, mediante el voto popular, ¿cierto? De acuerdo a lo que establezca la Constitución y lo que establezca la ley. Entonces, vamos a mencionar en orden jerárquico, digámoslo de esa manera, en orden descendiente, cuáles son esos trabajadores que se vinculan al Estado a través de elección popular. Entonces, iniciemos, a pesar de que no es una corporación pública, sino es un cargo unipersonal, pues tenemos como primera medida al presidente de la República. Entonces, él tiene la categoría de servidor público, como quiera que se vincula a través de elección popular en las fechas establecidas en la Constitución y la ley. En orden descendiente, ¿cuál sería esa corporación pública, ese cuerpo colegiado que seguiría allí después del presidente? ¿El Senado, doctor? Y aparte del Senado, ¿qué otra corporación hay allí? La Cámara, profe. Entonces, ¿cómo se llama esa corporación? Congreso de la El Congreso. Congreso de la República. Entonces ya sabemos que hay 2 cámaras, Cámara Alta y Cámara Baja, Senado y Cámara de Representantes, y ellos también se vinculan a través de elección popular. En orden descendiente, ¿quién seguiría después del Congreso de la República? Los gobernadores, doctor. Los gobernadores, ¿cierto? Las gobernaciones. Después de las gobernaciones, ¿quién sigue? Los diputados. ¿Dónde trabajan los diputados? ¿Cómo se llama la corporación? ¿Asambleas departamentales? Asamblea departamental. Entonces ya tenemos la categoría de asamblea departamental. Luego de la asamblea departamental, ¿quién sigue? Los alcaldes. Los alcaldes, ¿ya? ¿Quién sigue después de los alcaldes? Los concejales. Los concejales. Y tenemos otra categoría de servidores públicos que se vinculan a través de elección popular. ¿Quiénes? Los ediles. Los ediles. ¿Dónde trabajan los ediles? Juntas administradoras locales. Las famosas JAL, Juntas Administradoras Locales. Listo. Entonces ya tenemos la primera categoría de aquellos trabajadores dependientes que a partir de esa clasificación que dijimos al inicio de trabajadores dependientes y en virtud del 123 de la Constitución nos dice que son aquellas personas que ostentan la categoría de servidor público quienes trabajan en una corporación pública. Entonces ya dijimos en ese orden que ustedes mencionaron, presidente, Congreso, gobernaciones, asambleas departamentales, alcaldías, consejos municipales y las juntas administradores locales que se denominan los trabajadores ediles. Listo, entonces ya tenemos esa primera clasificación. Ya ustedes se van a dar cuenta cuál es la importancia de hacer esta distinción al final con la lectura de un solo artículo. Listo, entonces ya tenemos esa primera clasificación. A renglón seguido, la Constitución, y de acuerdo a la lectura que hizo nuestra compañera María,
nos dice empleados y trabajadores del Estado, cuando el constituyente derivado señaló empleados y trabajadores del Estado, ¿hace referencia a dos categorías distintas o hace referencia a una sola? Cuando habla de empleados y trabajadores del Estado, la cláusula 123. A dos. A dos. Creería que a dos. A dos, listo. Entonces vamos a mirar cuáles son esas categorías que se van a decantar a través de la lectura de varias normas, pero que traje una sola. Digamos que es el decreto 3135 del año 68. Entonces allí nos van a hacer una distinción entre esos empleados y trabajadores del Estado. Hay otras normas como el decreto 1848 del año 69 sobre la regulación de esta categoría de trabajadores. Sin embargo, mencioné solamente esta norma, el decreto 3135, me parece que es la que nos trae, digamos, una clasificación más comprensible. Entonces vamos a leer el artículo 5º de ese decreto 3135 para determinar cuál es la distinción que hay allí entre empleados y trabajadores del Estado. María, si tenemos ese decreto ahí. De las prestaciones sociales, artículo 5º. Empleados públicos y trabajadores oficiales. Correcto. Las personas que prestan sus servicios en los ministerios, departamentos administrativos, superintendencias y establecimientos públicos son empleados públicos. Sin embargo, los trabajadores de la construcción y sostenimiento de obras públicas son trabajadores oficiales. En los estatutos de los establecimientos públicos se precisará qué actividades pueden ser desempeñadas por personas vinculadas mediante contrato de trabajo. Nota, subrayable, ¿Listo? inexequible. Listo, hasta ahí creo que va. Sí, Listo, María. Listo, doctor. Listo, gracias. Bueno, entonces, sin lugar a dudas, este decreto 3135 en su cláusula 5ª nos hace una distinción entre esos empleados y trabajadores del Estado. Entonces, como primera medida nos dice que hay empleados públicos y en segundo lugar nos habla de trabajadores oficiales. Entonces, fíjense que hay dos categorías distintas, la manera en que se vinculan allí al Estado, ya lo vamos a mirar. Entonces, como primera medida, este artículo nos dice quién ostenta la categoría de empleados públicos. Entonces nos dice aquellas personas que están vinculadas a determinadas entidades del Estado. Digamos que esa es la regla general. ¿Cuáles son esas entidades? Los ministerios, los departamentos administrativos, las superintendencias, los establecimientos públicos y por allá otra norma, por lo menos acá en Bogotá, en las unidades administrativas especiales, esas personas que están vinculadas, que están trabajando en esas entidades públicas, los vamos a denominar como empleados públicos. ¿Listo? Entonces, si vamos allá a una de estas entidades, a un ministerio, a una superintendencia, a un departamento administrativo, a un establecimiento público o una unidad, en el caso de Bogotá, unidad administrativa especial, estas personas tienen la categoría de empleados públicos. ¿Listo? Eso como primera medida. Esa es la primera clasificación allí. La segunda clasificación es, digamos, como la excepción que hace allí la misma norma y nos dice, salvo aquellos trabajadores que desempeñen una función en particular. ¿Cuál es esa función que establece el artículo 5º? Aquellos que están dedicados a el mantenimiento y construcción, o mejor, construcción y mantenimiento de obra pública. A ellos no los vamos a denominar empleados públicos, sino trabajadores oficiales. Digamos que esa es la excepción a esa regla general. Sin embargo, hay unas entidades como las empresas industriales y comerciales del Estado, donde la regla se invierte. Es decir, la generalidad es que sean trabajadores oficiales y la excepción es la categoría de empleados públicos, pero digamos, esa es, digamos, la excepción a la regla en estas entidades del Estado, empresas industriales y comerciales del Estado. Verba y Gracia, Colpensiones. Entonces, si ustedes miran, digamos, o estudian o analizan el tema de Colpensiones, entonces, la gran mayoría de sus trabajadores ostentan la categoría de trabajadores oficiales y por excepción, hay 3 cargos solamente que tienen la categoría de empleado público, que es el presidente de Colpensiones, que dicho sea de paso es el empleado público que tiene mejor remuneración en este país,
otro cargo que hay allí de esta entidad y el de la Oficina de Control Interno Disciplinario, que ostenta la categoría de empleado público. Los demás, digamos, la regla general es que ostentan la categoría de trabajadores oficiales. Entonces, no sé si me hice entender respecto a esta explicación. Y lo voy a corroborar con base en la siguiente pregunta. Si yo me dirijo al Ministerio de Educación y me encuentro con la señora encargada de los servicios generales, ¿podríamos catalogarla como empleada pública o trabajadora oficial y por qué? ¿Qué dirían ustedes? Trabajadora oficial, sí. Recuerden que estamos hablando del Ministerio de Educación. Nos encontramos a la señora de los servicios generales. Entonces, ¿ella tiene la categoría de empleado público o de trabajadora oficial? Trabajadora oficial, doctor. ¿Por qué? Porque ella no está en ese puesto por mérito, como son los empleados públicos, sino porque está en la parte de mantenimiento y construcción, que es la parte que no tiene el régimen de los trabajadores empleados públicos. Pero ella está desempeñando. Recuerden que la señora del ejemplo, estamos hablando de servicios generales. Ella desempeña la función de mantenimiento o construcción de obra pública. Pero servicios generales dentro de la entidad, porque dice que las personas de mantenimiento que hacen el quehacer, o sea, el aseo, los pintos, a eso es lo que... El artículo 5º habla de construcción y mantenimiento de obra pública. Y esa es la excepción a la regla general. Entonces, repito la pregunta, ¿esa señora tendría la categoría de empleado público o de trabajador oficial? Empleado público. Las cosas empleado público, doctor. ¿Por qué podríamos pensar que es empleado público? Doctor, porque en el artículo 5º lo establece taxativamente, que dice que las personas, empleados públicos, prestan sus servicios a los ministerios, departamentos administrativos y superintendencias. Entonces, esta señora está trabajando en un ministerio, entonces es empleado público. Empleado público, claro. Entonces, la misma lectura del artículo 5º nos dice que esas personas que están vinculadas a esas entidades del Estado que ya mencionamos, ostentan la categoría de empleado público, ¿ya? Ostentan esa categoría. Y la excepción es aquellos trabajadores que aún trabajando en esas mismas entidades desempeñan una función en particular. ¿Cuál es? La de construcción y mantenimiento de obra pública. A pesar de estar trabajando en esa entidad, como desempeñan esa función en particular, ya no los vamos a denominar empleado público, sino trabajador oficial. ¿Listo? Entonces, esa es, digamos, la explicación de esa diferencia entre el empleado público y el trabajador oficial. Entonces, cuando ustedes se encuentren con una persona que está vinculada a un ministerio, a un departamento administrativo, a una superintendencia, a un establecimiento público o a una unidad administrativa especial, ostentan la categoría de empleado público. Esa es la regla general. Pero si vamos a ese ministerio, a esa entidad del Estado, y esa persona está desempeñando una función específica, ¿cuál es? La de construcción y mantenimiento de obra pública, ahí sí le vamos a denominar como trabajadores oficiales. ¿Listo? Esa es, digamos, la explicación sobre esa distinción entre las dos categorías. Ahora bien, así como dijimos que el servidor público, cuando trabaja en una corporación pública, se vincula a través de elección popular, miremos cuál es la forma de vinculación del empleado público. Ya ustedes más o menos lo pudieron dilucidar allí con una de las participaciones. Entonces, los empleados públicos tienen, digamos, una normatividad específica para efectos de determinar cómo se vinculan ellos a la administración, al Estado, a las entidades del Estado. Entonces, vamos a hablar de varias cosas sobre este particular. Lo primero es
señalar que los empleados públicos se vinculan a través de un mecanismo que ustedes mencionaron y es la meritocracia, es decir, a través de un concurso de méritos que tiene como principal objetivo que toda esta vinculación se haga a través del mérito y no a través de padrinos, a través de recomendados, a través de palancas, etcétera, etcétera, sino que se surta un concurso de méritos para que las personas que están allí lo hagan a través de ese principio de estirpe constitucional que es la meritocracia. Obviamente que esto debe estar, digamos, soportado tanto en la Constitución como en la ley. En la Constitución, me ayudas, María, con una norma que es el artículo 130, donde hay una entidad del Estado que está encargada de vigilar todo este procedimiento de meritocracia de vinculación de los empleados públicos. Y esta es la Comisión Nacional del Servicio Civil. Entonces, leamos ese artículo, o esa cláusula 130 de la Carta Constitucional. Artículo 130. Habrá una Comisión Nacional del Servicio Civil responsable de la administración y vigilancia de las carreras de los servidores públicos. Sí. Excepción hecha desde las que tengan carácter especial. Listo, hasta ahí va la... Hasta ahí nomás, ahí se acaba el 130, doctor. Ya sigue en concordancia. ¿Vuelvo y leo? Listo, no, ahí está bien. Listo, muchas gracias por la lectura. Entonces, efectivamente, esta norma lo que nos indica es que hay una entidad del Estado que es una especie de recursos humanos del Estado que la denomina Comisión Nacional de Servicio Civil, quien está encargada de la vigilancia y del control de todo este proceso de meritocracia. Entonces, cuando ustedes deseen participar en un concurso de méritos y que quieran acceder a un empleo público, pues tienen que, sin lugar a dudas, ingresar a la página de la Comisión Nacional del Servicio Civil o la entidad para la cual ustedes quieren postularse para que ingresen en la condición de o en la categoría de empleo público para que determinen cuáles son los cargos que van a ofertar para poder ingresar. Y para ello se crea, digamos, una ley, es decir, ese soporte constitucional que es la meritocracia, pues tiene que, digamos, materializarse o desarrollarse a través de una ley, y es la Ley 909 del 2004, la cual regula la carrera administrativa, es decir, todo ese procedimiento para ingresar al empleo público se hace a través de una ley que es la Ley 909 del 2004, más conocida como Ley de Carrera Administrativa. Entonces, allí nos trae, digamos, una serie de procedimientos, una serie de etapas que las personas deben cumplir para efectos de ingresar al empleo público en la calidad o en la categoría de empleado público. Entonces, digamos que podemos afirmar que hay una ley general sobre carrera administrativa, no obstante, existen unas carreras administrativas especiales donde establece, digamos, una regulación específica para ciertas entidades y que ya vamos a hacer la distinción entre unas y otras. Pero, digamos, la regla general está en esa Ley 909 del 2004, donde establece cuáles son las etapas y procedimientos que se deben surtir para efectos de ingresar al empleo público. Entonces, la primera etapa, y vamos a, de pronto, los que trabajan con el Estado, a recordarla un poco cuáles son esas etapas de ese concurso de méritos. Entonces, la primera etapa que vamos a mencionar allí es la etapa de la convocatoria, ¿no? Entonces, esta etapa de convocatoria, ¿en qué consiste puntualmente? En que la entidad saca a concurso unos cargos del nivel profesional, del técnico, etcétera, para que quien reúna los requisitos se postule y siga todo el procedimiento. Esta convocatoria pues está, digamos, en la misma Comisión Nacional del Servicio Civil y también en la entidad para la cual nos vamos a postular. Una vez nosotros cumplimos con esos requisitos, es decir, digamos, dentro de los requisitos que normalmente se establecen allí para los cargos, entonces vamos a mencionar, digamos, esos genéricos. Entonces vamos a mencionar ser mayor de edad, no tener, digamos, antecedentes disciplinarios, no tener antecedentes penales,
cumplir con el perfil desde el punto de vista académico. Si nosotros nos vamos a presentar para un cargo de profesional universitario, acreditar, digamos, el título de abogado para efectos de poder cumplir con este mandamiento que establece la convocatoria. Una vez nosotros cumplimos con ese perfil, es decir, si nosotros cumplimos con esos requisitos, nos inscribimos pagando un dinero que ustedes saben que es a través de un PIN que se consigna en una entidad financiera para que podamos seguir con ese procedimiento, y allí, digamos, establece ese estudio la entidad y la misma comisión para que se pueda, digamos, filtrar cuáles son esas personas que cumplen con esos requisitos para el cargo que se van a presentar. Una vez nosotros cumplimos con esos requisitos, pues nos citan a una prueba, es decir, una prueba de conocimientos donde van a evaluar si nosotros tenemos la idoneidad para poder acceder a ese empleo público o a ese cargo que se está ofertando en ese momento. Entonces, cuando ustedes encuentren personas un domingo a las 7 de la mañana en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, bueno, en estos tiempos de pandemia no tanto, pero en condiciones normales, entonces es porque hay personas que van a ingresar al empleo público a determinada entidad del Estado a presentar un concurso de mérito. Entonces, estas pruebas, digamos, tienen la connotación que son pruebas generales, son de conocimientos específicos, y que la vamos a presentar durante la fecha que establezca, digamos, toda la convocatoria que ha señalado la entidad y la misma Comisión Nacional del Servicio Civil. Entre otros requisitos, también se puede establecer el estudio, digamos, de la hoja de vida, es decir, el perfil que tenga esa persona o esa aspirante para acceder al empleo público, para determinar cuál es la experiencia que acredita esta persona en términos de acreditarlo a través de experiencia laboral y en términos de experiencia académicas para efectos de realizar, digamos, un porcentaje allí en el estudio. Una vez se presenta, digamos, esas pruebas en la universidad para la cual nos hayan citado, y se obtengan, digamos, los puntajes requeridos en la convocatoria, entonces la entidad expide una lista de elegibles, es decir, cuáles fueron esas personas que obtuvieron el mayor porcentaje en términos de la presentación de esa prueba para efectos de determinar cuáles son los que van a ocupar los cargos que se ofertaron en ese momento. Entonces, si ofertaron 10 cargos para profesionales universitarios, es muy posible que más de 10 personas hayan ocupado puestos de privilegio y que hayan obtenido unos porcentajes para que puedan ser acreedores a ese cargo para el cual se han presentado. Entonces, esa lista de elegibles la publica para que tengan conocimiento de cuáles son las personas que eventualmente podrían tener el acceso a ese cargo para el cual se presentaron. Y esa lista de elegibles, digamos, de acuerdo a la Ley 909 del 2004, establece que tendrá una vigencia de 2 años. ¿Por qué 2 años? Porque, digamos, dicho sea de paso, este tipo de concursos, en términos de tiempo, desafortunadamente, pues, llevan mucho tiempo, llevan mucha rigurosidad, porque la gente presenta recursos, acciones de tutela, etcétera, para poder acceder a ese cargo, y digamos, generalmente duran meses, inclusive años, donde no se ha resuelto cuál va a ser la persona que va a ocupar determinado cargo. Esta lista elegible, digamos que tiene un periodo de 2 años. Una vez estemos en esa lista de elegibles, seguramente la entidad, y con toda la seguridad que ustedes puedan desarrollar en la presentación de esas pruebas, porque seguramente ustedes van a prepararse muy bien, vamos a aparecer en la lista de elegibles, obviamente en primer lugar. En esa lista de elegibles estemos, digamos, ya en ese listado, la entidad para la cual nosotros presentamos ese concurso va a expedir, digamos, una decisión donde nos va a comunicar si efectivamente nosotros estamos interesados en ingresar
en la condición de empleado público a esa entidad. Es decir, nos envía una comunicación para que nosotros nos acerquemos dentro de los 10 días siguientes a posesionarnos a esa entidad. Entonces, como bien lo dije anteriormente, este tipo de concursos desafortunadamente dura harto tiempo, entonces puede que las condiciones o las necesidades en ese momento hayan cambiado. Es decir, si bien en su momento nosotros teníamos la certeza de que íbamos a ingresar a esa entidad, pero en el transcurso de dos años quizás nos hemos especializado, hemos realizado un estudio de posgrado o simplemente tenemos un mejor cargo y ya no nos interesa acceder a ese empleo público, sencillamente pues nosotros enviamos una comunicación a la entidad donde no nos interesa seguir participando de todo el procedimiento, de todas esas etapas para ingresar al empleo público. Y esa persona que estaba, digamos, en primer lugar y que no le interesa, no acepta el cargo, pues el que estaba de 11 pasa a 10, para el ejemplo que hablamos, para que así sucesivamente vaya subiendo en ese orden y pueda, digamos, posesionarse en el orden que vaya quedando. Si es de nuestro interés acercarnos a la entidad durante los 10 días siguientes al nombramiento, pues efectivamente aceptamos el cargo y vamos a firmar un documento que se denomina acta de posesión, donde nosotros vamos a jurar cumplir la Constitución, la ley y el manual de funciones. Recordemos que en el empleo público no vamos a tener reglamento interno de trabajo como sí lo tenemos en el sector privado. Allí vamos a tener manual de funciones para verificar el cumplimiento de, valga la redundancia, de esas funciones que se nos han encomendado en la categoría de servidor público, como empleado público, como ya lo hemos venido mencionando. Una vez tomamos posesión, es decir, juramos cumplir la Constitución, la ley y el manual de funciones, entramos a un periodo de prueba. Ustedes saben que el periodo de prueba es para determinar si esa persona es idónea o no para ocupar ese cargo. Generalmente, este periodo de prueba, o en virtud de la Ley 909 del 2004, es un periodo de 6 meses. Sin embargo, hay otras carreras administrativas que regulan el ingreso en ciertas entidades, que el periodo es de 3 meses, pero digamos, por regla general, este periodo es de 6 meses para determinar si somos o no somos idóneos para ocupar ese cargo. Una vez se supera esta etapa de periodo de prueba, entonces ya nos inscribimos en la carrera administrativa y quedamos ya con derechos de carrera administrativa. ¿Y qué implicaciones o qué bondades tenemos el hecho de que tengamos ya derechos de carrera? Entonces, sin lugar a dudas, allí tenemos, digamos, una estabilidad en el empleo, en el sentido de que tenemos la posibilidad de, si nos preparamos a futuro, digamos, a realizar estudios de posgrado, tenemos la posibilidad de presentarnos a un cargo de mayor jerarquía, con mejores condiciones de trabajo, etcétera. Y desde el punto de vista disciplinario, cuando tenemos, digamos, ya estos derechos de carrera, pues tenemos la posibilidad que frente a un proceso disciplinario, pues efectivamente podamos ejercer nuestro derecho de defensa y contradicción que está contenido en la cláusula 29, el debido proceso para controvertir pruebas, para aportar la que tengamos en nuestro poder, etcétera, que ustedes manejan muy bien, y en esa medida tendríamos, digamos, unos derechos de carrera y se va a inscribir ya con este tipo de derechos. Esa es, digamos, la generalidad o, digamos, las etapas que establece allí la Ley 909 del 2004. Como bien les dije al principio de la explicación, existe esta carrera general que es la Ley 909 del 2004, pero hay entidades del Estado que tienen su propia regulación. Entonces hay unas normas específicas para regular el ingreso al empleo público de esas entidades. Entonces vamos a mencionar por lo menos 3 o 4 de las, digamos, carreras especiales, que unas son de creación constitucional y otras de creación legal. Entonces, de creación constitucional, entonces tenemos unas carreras especiales
que hacen referencia a la Procuraduría General de la Nación, a la Contraloría General de la República, a la Fiscalía General de la Nación y a la rama judicial. Es decir, estas entidades tienen su propia carrera administrativa y no se rigen, digamos, por la Ley 909, sino que tienen su propia regulación. Estas carreras especiales tienen su creación constitucional y ahora vamos a mencionar cuáles son las carreras administrativas de creación legal. Entonces, allí podríamos mencionar varias, entre ellas el IMPEC, la UGPP, la carrera administrativa de, podríamos mencionar allí la Registraduría Nacional del Estado Civil, entre otras. También la carrera diplomática y consular. Estas son, digamos, de creación legal y que tienen su propia reglamentación. Entonces, para decirles que este es el proceso de ingreso al empleo público en esta categoría. Entonces, digamos que doctrinalmente, entonces podríamos señalar que todo este procedimiento que se surte a través de el cumplimiento de todas estas etapas de la Ley 909 del 2004 es una vinculación legal y reglamentaria que se materializa a través de un acto administrativo que es la expresión de la voluntad del Estado a través de una resolución o a través de un decreto donde se nombra a esa persona para que ejerza determinado cargo para el cual se presentó y en esa medida tendríamos la forma de analizar, digamos, el ingreso al empleo público en esta categoría de empleado público. Y la Constitución establece allí también la manera cómo se desvinculan estos empleados públicos. Entonces nos dice por las faltas que establece la misma Ley 909, es decir, de tipo disciplinario, o la inobservancia de la Ley 734 del 2002, que es el Código disciplinario, pero que ya fue, digamos, modificado por una nueva norma del año 2019, pero que en virtud del Plan Nacional de Desarrollo entra a regir a partir del año 2021. Y este, digamos, que es el derrotero en materia disciplinaria. Y allí la Constitución pues, nos trae, digamos, unas causales de desvinculación de este empleado público por inobservancia del régimen disciplinario en virtud de esta Ley 734 del 2002. Entonces, no sé si alguien tenga alguna pregunta o algún aporte adicional respecto a los empleados públicos. Olga Lucía. Doctor, ¿es posible que su merced ponía un ejemplo de que como el proceso se demora tanto tiempo, a veces cuando ya somos nombrados o cuando ya se nos anuncia que fuimos elegidos en primer puesto para acceder al cargo público, yo ya tengo una especialización, pues obviamente busco un mejor empleo, pero yo puedo aceptar ese empleo. Sí, claro. Yo puedo aceptar ese empleo y si me sale una oportunidad mejor, puedo dejar ese empleo por un tiempo, postularme en el otro y si ese otro no me sirve, me devuelvo al anterior. A ver, digamos que en principio pues tendrías que tomar posesión del cargo para el cual tú te postulaste, ¿cierto? En el cargo de profesional universitario. Digamos que al cabo del tiempo realizamos un estudio de posgrado, una especialización y digamos la entidad oferta un cargo en el que se requiere ya un profesional especializado. Entonces no es que dejemos el cargo porque tendríamos que desvincularnos y no sabemos si vamos a ganar ese concurso de profesional especializado. Entonces lo que debemos hacer es seguir con el cargo de profesional universitario, que fue el que presentamos el concurso, y mientras se surte el nuevo concurso para ese profesional especializado, pues tenemos la posibilidad de ganar ese concurso. Si definitivamente no pudimos obtener el primer puesto, más allá, digamos que sea en un escenario hipotético de una sola vacante, pues sencillamente nos quedamos con el cargo que inicialmente nosotros obtuvimos el primer puesto, digámoslo así. Entonces no es que renunciemos al primer cargo y nos vamos a concursar por el otro, sino seguimos trabajando en ese cargo de profesional universitario mientras se surte todo el procedimiento o todas las etapas para poder concursar en
en el de profesional especializado, y si desafortunadamente no hay, digamos, buenas noticias en términos de acceso a ese cargo, pues sencillamente continuamos con el cargo que inicialmente nosotros postulamos. Bueno, apaguemos los micrófonos, apaguemos los micrófonos. Bueno, listo. Como él sabe que yo siempre saco paro. A ver, listo, apaguemos los micrófonos para que no haya ninguna dificultad. Entonces, esa es, digamos, la temática de los empleados públicos, de la vinculación a través de la Ley 909 y de todas las etapas que se surten allí. Catalina. ¿Catalina ibas a hablar? ¿O quién iba a hablar? ¿Olga? Doctor, tal vez no me hice entender muy bien. No, yo me refiero porque los empleados públicos generalmente cuando digamos, hicimos la especialización y estamos en el cargo en la entidad, pero participamos en el concurso de otra entidad y ganamos ese concurso, ocupamos el primer lugar, ni necesitamos posicionarnos en el otro lado, pero no sabemos las condiciones de trabajo, lo he visto mucho en mi empresa. Entonces, uno dice, bueno, me voy a ir allá, me voy a presentar y voy a estar allá 6 meses. ¿Sí? ¿En comisión? Y efectivamente puedo o me gusta mi trabajo, si no me puedo devolver a mi entidad. En ese escenario sí, por supuesto, en ese escenario sí. Yo te entendiera que renunciabas al primer cargo y te desvinculabas, digamos, de la entidad para presentar a otro concurso con mejores condiciones. Vale, doctor, no era el otro, pero sí, es posible, ¿verdad? Y eso es en el tema de vacancia. Sí, ok. Sí, claro, es así como tú lo mencionas. Listo, Gracias, entonces, ok, Olga Lucía. Bueno, entonces tenemos ya, digamos, 2 categorías de trabajadores dependientes, que es la de servidores públicos y esa subclasificación de aquellas personas que están vinculadas en la categoría o en las entidades o en las corporaciones públicas, y la otra de empleados públicos. Y a renglón seguido vamos a hablar sobre los trabajadores oficiales, que es la otra categoría que habla allí la cláusula quinta del decreto 3135 del año 1968. Entonces, ¿qué vamos a señalar de manera muy puntual sobre los trabajadores oficiales? Entonces, de conformidad con el 123, estos trabajadores oficiales, pues sin lugar a dudas tienen la categoría de servidor público, como lo dije al inicio de la explicación. De manera general, entonces vamos a mencionarlos como servidores públicos, en la categoría de trabajador oficial. ¿Qué debemos señalar sobre estos trabajadores oficiales? Lo primero es que su vinculación se realiza no a través del proceso de meritocracia, a través de carrera administrativa, sino a través de un contrato de trabajo. Es decir, cuando ustedes se encuentren a un trabajador oficial en una entidad del Estado, Verbigracia Colpensiones o una empresa industrial y comercial del Estado, ellos se vinculan a través de un contrato de trabajo, y ellos tienen una regulación desde el punto de vista sustantivo, una regulación especial o específica, y es la Ley Sexta de 1945. Es decir, que a ellos no nos vamos, o ellos no se rigen por el Código Sustantivo del Trabajo, sino, por lo menos en derecho laboral individual, sino a través de la Ley Sexta del 45. Y en materia de procesal laboral, pues lo vamos a analizar, que se rigen por el Código Procesal del Trabajo, y cuando lleguemos a esa parte entonces lo vamos a explicar, esos trabajadores oficiales. ¿Listo? Entonces tenemos ya esa categoría de trabajadores dependientes respecto a los servidores públicos. Y la otra categoría que hablamos sobre trabajadores dependientes son los trabajadores particulares, es decir, aquellas relaciones de carácter privado, aquellas relaciones de carácter particular que se circunscriben a través de un contrato de trabajo, que las modalidades ustedes las conocen muy bien, de acuerdo a lo que vimos a la oral individual, que es de acuerdo a su duración o de acuerdo a su forma. Es decir, esta última, contratos verbales o contratos escritos, y la otra de acuerdo a su duración, es decir, contratos a término fijo, contratos a término indefinido, contrato obra o labor,
y el contrato que está regulado en la cláusula sexta del Código Sustantivo del Trabajo, que es contratos accidentales transitorios de esta regulación. ¿Listo? Esa es, digamos, la segunda categoría y que sin lugar a dudas se rigen por el Código Sustantivo del Trabajo. Entonces, eso es más o menos la explicación o la diferencia que hay allí entre trabajadores dependientes y los trabajadores independientes. Y bueno, y toda esta explicación, ¿cuál es la razón de ser o para qué nos sirve tener claro esa diferencia o esa distinción entre trabajadores dependientes y trabajadores independientes? Simplemente para leer uno o máximo dos artículos del Código Sustantivo para mirar el campo de aplicación del Código Sustantivo del Trabajo, que es, digamos, la primera parte que vamos a empezar a abordar a partir de mañana, que es laboral individual. Entonces, todos ubiquémonos en la cláusula tercera. María nos ayuda con la lectura del artículo tercero del Código Sustantivo del Trabajo, a ver qué nos dice esta cláusula, para mirar ese campo de aplicación. Prestemos atención a la lectura de María. Artículo relaciones que regula el artículo tercero. Sí. El presente código regula las relaciones de trabajo, relaciones de derecho individual del trabajo de carácter particular y las de derecho colectivo del trabajo, oficiales y particulares. Eso es lo que dice, doctor. Listo. ¿Alguien que me pueda interpretar ese artículo tercero, el que acaba de leer María? ¿Qué quiere decir ese artículo tercero? Para mí, doctor, que este código regula en las relaciones de derecho individual de trabajo. O sea, individual en el sentido de obra-labor, obra-labor y prestación de servicios, todo lo que relaciona así a individual. ¿Qué más? Lo regula el Código Sustantivo del Trabajo. Bueno, voy a hacer una precisión de lo que acabas de mencionar, María, y esto es no solamente para María, sino para todo el grupo. Vamos a quitarnos de la mente que el contrato prestación de servicios es un contrato de trabajo. El contrato prestación de servicios es un contrato que tiene su regulación en el Código Civil o eventualmente en el Código de Comercio. O sea, en el derecho del Código Sustantivo del Trabajo no vamos a hablar sobre el contrato de prestación de servicios porque no tiene, digamos, una regulación en el Código Sustantivo del Trabajo. Entonces, eso lo vamos a apartar de una vez para que lo tengamos claro de una vez. Sin embargo, vamos a hacer allí unos comentarios cuando veamos el contrato de trabajo con sus tres elementos esenciales respecto a ese contrato de prestación de servicios. Entonces, no vamos a hablar sobre contrato de prestación de servicios en derecho laboral individual. Eso como primera medida. Segundo, recuerden ustedes que las tres disciplinas del derecho laboral que ustedes han podido recorrer en esta universidad es derecho laboral individual, derecho laboral colectivo y procesal laboral, ¿cierto? ¿Qué nos dice este artículo tercero? ¿Qué nos dice este artículo tercero? Que esas relaciones de carácter particular de derecho laboral individual se van a regir por el Código Sustantivo del Trabajo. Es decir, esas relaciones de trabajo entre Pedro Pérez y Almacén Éxito como persona jurídica de derecho privado, ese tipo de contratos y relaciones laborales se circunscriben al Código Sustantivo del Trabajo, ¿cierto? Eso como primera medida. Como segunda medida nos dice, bueno, y para la parte de derecho laboral colectivo, es decir, todo el tema de los sindicatos, convenciones colectivas, etcétera, etcétera, el Código Sustantivo rige tanto para particulares como para empleados públicos y trabajadores oficiales. Eso es lo que establece ese artículo tercero y lo confirma con el siguiente artículo cuarto del Código Sustantivo del Trabajo respecto a esos
empleados públicos que establece allí esta norma. Entonces leamos el artículo 4 del Código Sustantivo del Trabajo para que confirme, digamos, lo que acabo de mencionar. Servidores públicos. Artículo 4. Las relaciones de derecho individual de trabajo entre la administración pública y los trabajadores de ferrocarriles, empresas, obras públicas y demás servidores del Estado no se rigen por este código, sino por los estatutos especiales que posteriormente se dicten. Correcto. Listo. Ahora sí, alguien que me pueda explicar estos dos artículos en términos de aplicación respecto a esa clasificación que hicimos. Trabajadores particulares y empleados públicos y trabajadores oficiales. ¿Quién podría explicármelo para todo el grupo para llegar a esa conclusión a la que inicialmente propuse a través de la lectura y el análisis de estas normas? ¿Quién me lo puede explicar? ¿O no me hice entender? Olga Lucía. Bien. Dime. No, yo me siento confundida con esos dos artículos, doctor. Este artículo tercero, ¿quién les dio laboral individual y colectivo? ¿Quién les dictó? Pedro Pablo. ¿Ambas? ¿Ambas? Sí. Ah, no, están súper bien. Si les dictó el doctor Pedro Pablo, están súper bien. ¿O no? ¿O guardamos las agendas de laboral individual y laboral colectivo y no las volvimos a leer? Profe, ¿no sería que para los empleados públicos, el presente código no, o sea, para esas relaciones no se van a regir por este código y que los trabajadores oficiales, según lo que entiendo, sí se podrían regir con el Código Sustantivo del Trabajo? Es lo que entiendo. Parcialmente cierto, parcialmente cierto. A ver, vamos a ver si me hago entender. A partir de la lectura de esos dos artículos. Entonces, como lo dije al principio, laboral individual, laboral colectivo y procesal laboral. Listo, hasta ahí creo que no hay ninguna dificultad. ¿Qué es lo primero que nos dice el artículo tercero? Que las relaciones de carácter individual, de laboral individual, solo van a regir para aquellas relaciones de carácter particular. ¿Sí me hago entender? Es decir, el Código Sustantivo del Trabajo en la parte de laboral individual solamente se lo vamos a aplicar a aquellos trabajadores o aquellas relaciones de carácter particular. ¿Me entienden? ¿Me hago entender? Sí, señor. Listo, eso es claro. Entonces, el Código Sustantivo en la parte de laboral individual, lo que ustedes vieron de prestaciones, clases de contrato, obligaciones, prohibiciones, todo lo que ustedes vieron de laboral individual, solamente lo vamos a aplicar a trabajadores particulares. Por eso la importancia de haber prestado atención en esa clasificación de trabajadores dependientes e independientes, sobre todo la de dependientes. Entonces, solo lo de laboral individual se lo vamos a aplicar a esas relaciones de carácter privado, de carácter particular. Entonces, nos vamos a regir por el Código Sustantivo del Trabajo. Ahora viene la otra parte, que es laboral colectivo, y allí la norma nos dice que en temas de derecho laboral colectivo lo vamos a aplicar tanto a particulares como empleados públicos y trabajadores oficiales. Entonces, cuando veamos procesal laboral, pues lo vamos a mencionar allí con los asuntos que conoce la jurisdicción ordinaria, la especialidad laboral y seguridad social, que hay asuntos que a pesar de que ese trabajador tiene una vinculación con el Estado, se rige por el Código Procesal del Trabajo y lo vamos a ver con unos casos puntuales. Entonces, y esto lo confirma, digamos, con el artículo 4. Entonces, como dije al principio que el derecho laboral individual se rige solamente o se aplica solamente para relaciones de carácter particular, el artículo 4 nos dice que respecto a esos empleados públicos en materia de laboral individual existirán unas normas especiales, unas normas especiales, es decir, no se va a regir por el Código Sustantivo del Trabajo, sino por unas normas especiales dependiendo
el régimen especial al cual pertenezca ese empleado público. Pero en tratándose de laboral colectivo, lo vamos a aplicar no solamente para trabajadores particulares, sino para empleados públicos y para trabajadores oficiales, ¿ya? Pero respecto a estos últimos trabajadores oficiales, en la parte de laboral individual no vamos a aplicar el Código Sustantivo del Trabajo, sino la norma que les mencioné, es decir, Ley Sexta de 1945, en la parte de laboral individual. En la parte de laboral colectivo sí vamos a aplicar el Código Sustantivo del Trabajo para tanto empleados públicos, trabajadores oficiales y los trabajadores o relaciones de carácter particular. Ahora sí me hice entender. Y esto tiene importancia para lo que vamos a ver de acá en adelante. Entonces, no sé si hay alguna dificultad allí. ¿Ninguna? Bueno, entonces doy por hecho de que me entendieron la explicación. Para mañana, entonces para mañana vamos a empezar ya a entrar en materia sobre ya lo que es laboral individual. Entonces para ello, estoy escribiendo acá en el chat, vamos a leer la sentencia C-154 del año 1997. ¿Listo? C-154 del 97. Entonces vamos a leer esa sentencia y hacemos un análisis del contrato de trabajo versus contrato de prestación de servicios. ¿Listo? Esa sería, digamos, la tarea de mañana para hacer, digamos, un análisis del contrato de trabajo. ¿Ok? Contrato de trabajo versus contrato de prestación de servicios. O sea, nos vamos a demorar estas dos clases, el laboral individual y las 5 de la semana entrante. ¿Listo? Entonces vamos a tratar de que esas 20 clases se distribuyan en esas 3 disciplinas. Entonces, disculpe, ¿me puede repetir la sentencia? Qué pena. En el chat no está, no les llegó. C-154 del 97. Profe, qué pena con usted. Dime. ¿Para enviar al correo o para socializarlo en clase? Para socializarlo. Es control de lectura. Es control de lectura. Entonces vamos a leerlo y vamos a hablar sobre esta sentencia y articularlo con el contrato de trabajo. ¿Listo? Bueno. Vale, doctor, qué pena. ¿Sería la C-154 de qué fecha? ¿Qué pena? 97. Ahí está en el chat. ¿Sí lo alcanzan a ver en el chat? No, en el chat no sale nada. ¿No? Profe, no está en el chat. No lo tengo activo. Bueno, voy a corregir esa parte. C-154 del 97. Listo para mañana. Sin embargo, ya le voy a escribir acá a Mario, nuestro representante, para que reenvíe esa sentencia al grupo. Y para mañana tenemos esa tarea, C-154 de 1997. ¿Listo? Bueno, entonces por el día de hoy dejamos la clase hasta acá. Voy a tomar el reporte y Mario nos envía la foto de los que asistieron. Y nos encontramos mañana a más tardar a las 6:05 de la tarde. Vale, doctor, mil gracias. Entonces, gracias a ustedes por participar y nos encontramos. Muchas gracias, feliz noche. Gracias, lo mismo. Buenas noches. Muchas gracias. Bueno, gracias. Mario, ¿me regala las fotos de los que asistieron? ¿Me hace el favor? Sí, profe, estoy en eso. Listo, gracias. Entonces, buena noche y que les vaya bien en su siguiente clase. Muy amable, doctor, gracias. Bueno, un abrazo. Gracias, doctor. Gracias, un abrazo para todos y para todas. Gracias, doctor. Bueno. Gracias, doctor, que tenga buena noche. Gracias, lo mismo.